Esto es Más allá de la persona, un podcast para reflexionar, descubrirte y transformarte. Yo soy Moraima. Yo soy Uriel. Y yo soy Sara. La culpa es una emoción aprendida. No es una emoción que venga de forma natural en el ser humano. ¿Y cómo es esto? Vamos a poner un pequeño ejemplo. Hay muchas formas en las que todos hemos sentido algún tipo de culpa. Se me viene a la mente a lo mejor el día que llegas un poquito tarde y dices, no manches, ya me la volé, estoy haciéndole perder tiempo a la otra persona que quedamos para cenar, ¿no? O a lo mejor una culpa un poquito más profunda, en donde le dices a tu pareja, híjole, ¿sabes qué? Vete tú al evento de hoy necesito tiempo para estar yo solita. Pero me empieza a dar culpa de que sí lo estoy acompañando o por qué lo dejé solito. Entonces, ¿cómo es esto que es aprendida? ¿Y cómo es esto que no viene natural? Porque no se desarrolla para la supervivencia. Se desarrolla conforme nos vamos haciendo como sociedad. Se empieza a hacer la culpa cuando tus papás te empiezan a decir esto es bueno y esto es malo. Entonces, tú vas midiendo, ahora sí que midiéndole el agua a los camotes para ver qué tan malo es realmente. Y cuando ves que se empieza a romper el vínculo, o sea, ya se enojó mi mamá, entonces me da culpa. Pero porque se puede romper un poquito el vínculo. Como una especie de sí quiero que me quieran, pero dentro de mi conducta qué está bien y qué está mal. A diferencia de la que ya les platicamos, la vergüenza que ya les platicamos, que es totalmente natural por supervivencia. Bueno, entonces para definir bien qué es culpa, se podría decir que la culpa es una emoción moral y relacional y que tiene que ver mucho con las acciones que tú haces y que también está condicionada lo que haces al amor y es en donde ahí puede llegar a ser tóxica o saludable, porque la culpa sí puede llegar a ser saludable en el sentido de que puedes llegar a reparar. La culpa lo que tiene de súper bueno es que genera empatía y respeto al otro, ¿no? Entonces, gracias a que yo siento culpa de que te lastimé, de que te pude molestar, de que te pude herir de cierta forma, me hace sentir mal y entonces quiero cuidarte. Eso es lo que tiene muy bueno de culpa, la culpa. Ahora, si te pasas de culpa, puede ser neurótica o dañina. Qué interesante esta emoción, se me hace muy compleja, porque es tan incómoda que tratamos de deshacernos de ella, tratamos de justificarnos, tratamos de reprimirla, tratamos de no verla, porque es muy incómodo asumir la culpa y como bien dicen, bien asumida, la culpa te lleva a la acción, te lleva a querer reparar lo que hiciste y eso también es incómodo y también lo solemos tratar de evitar. Es que la culpa te puede ayudar a hacerte responsable. Y esa es la parte que es incómoda, ¿no? A la mayoría de la gente no nos es tan cómodo hacernos responsable a veces de nuestras acciones. Pero eso es súper sano y súper positivo para el vínculo, para tu interacción social, para poder pertenecer a un grupo social, ¿no? O sea, es que para algo existe la ley. A diferencia de la vergüenza, que es la emoción primaria y que se instaura en tu identidad, la culpa lo que hace es que se va generando, se va construyendo a partir de reglas, de cuando pones límites, de cuando el niño en su etapa de desarrollo ya no es la anal, sino un poquito más... La fálica. La fálica, exacto, en donde te dicen esto está correcto y esto no, ahí empieza a crecer este sentido de culpa, ¿no? En donde si hago esta travesura, pues sí voy a sentir culpa, pero pues mientras el amor de mi mamá y de mi papá no estén condicionados a que si hago esta travesura me van a dejar de querer, pues entonces reparo. Exacto. Construyo. Digo, sí hice la travesura, pido una disculpa y acciono. Y en el otro sentido, si haces esa travesura y tu mamá te dice, si haces eso no te voy a querer, entonces ya empieza la culpa a ser tóxica. Y que muchas o mal. veces no te lo dice explícitamente, pero te lo dice implícitamente. Que ese es el tema. Y para los padres que estén escuchando el episodio, ahí es donde hay que poner atención. Evidentemente, no es común que un papá le diga al hijo o a la hija, si te equivocas no te voy a querer. Pero si el tono de voz que usamos es agresivo, violento, estoy estresado y me desquito con el regaño, entonces implícitamente le hago sentir eso y entonces sí la culpa puede volverse mucho más neurótica. Y además yo sí he escuchado a papás que desde los 3 años le empiezan a decir a la niñita o al niñito como... Es que si te portas mal, tu abuelito ya no te va a querer.
Si te portas mal, al vecino ya no te va a volver a invitar a su casa. Y entonces ahí te están condicionando el amor por tu conducta. Y Sí. entonces se empieza a generar una culpa dañina que sí puede de repente mezclarse un poco con la vergüenza en el sentido de que, bueno, pues si me condicionan todo el tiempo el amor, entonces quizás yo soy el que no valgo. Y como que regresionas a la vergüenza. El uso de la manipulación por parte de los padres pocas veces se es consciente del daño que tiene en el niño o la niña que está desarrollándose. Porque incluso a nivel de conducta puede parecer funcional. No, pues yo le digo que su abuelito la va a dejar de querer y mira, así. Pero el resultado, el efecto psíquico, además intrapsíquico, no evidente, es súper fuerte. Luego va a llegar a la adolescencia, va a empezar a actuar, a hacer acting outs, y los papás están infartándose. ¿Y cómo puede ser que salió así mi hija? Pero bueno, las semillas estuvieron plantadas hace ¿Nos mucho. puedes poner un ejemplo de qué son acting outs? Nada más para dejarlo como... Claro, sí. Un acting out viene del psicoanálisis porque se actúa afuera del consultorio. Acting out. También se actúa fuera de uno mismo, lo que en realidad es un contenido introyectado o reprimido. Un contenido inconsciente que se actúa y no pasa por la palabra, ¿no? Actúo Exacto. mi inconsciente en vez de que lo pueda hablar, en vez de que lo pueda sentir, en vez de que lo pueda digerir. Exacto. Y precisamente no me doy cuenta, ¿no? No sé que estoy actuando mi inconsciente, solo lo hago inconscientemente. Y desde el marco de referencia analítico, entonces se dice, ok, ahí hay síntoma, ahí hay neurosis. Volviendo a la culpa, me parece valioso también diferenciarla de la vergüenza en dos sentidos. La vergüenza se instaura entre el 1 año y medio y los 3 años de vida. Yo creo que antes, pero Uriel dice que 1 año y medio, yo digo que 6 meses. No lo digo yo, lo dicen algunos psicoanalistas, pero depende del autor, depende de la fuente. Y el efecto está en sentirme que yo no valgo, que yo estoy mal, que yo soy defectuoso. En cambio, la culpa, que sucede en la etapa fálica o edípica de los 3 a los 6 años, tiene ya mucho más que ver con acciones malas. No es que soy malo, actúe mal. Y entonces viene la culpa. Y aquí se me hace muy relevante traer esta parte de que hay culpas buenas, ¿no? La que te ayuda a generar empatía, la que te ayuda a respetar un vínculo, a respetar las reglas, ¿no? Yo sé que yo no puedo decir groserías si tengo 6 años en mi casa porque me van a regañar, porque no puedo ir a la iglesia a decir groserías o en la oficina del director a decir groserías. Y entonces vas entendiendo qué es correcto en cuanto a la ley, en cuanto a lo que dicen tus padres, en cuanto pues a todo lo que Freud llamaría el super yo, ¿no? Que son pues las reglas y las leyes que nos van enseñando los adultos. Y que te pueda responsabilizar de tus actos porque tú quieres entonces reparar cuando hiciste un daño, es súper sano. Creo que lo que no es sano y es importante ponerlo aparte, o bueno, no aparte, pero que nos queden muy claras ambas, es que hay culpa que no es sana. Y esa es la culpa que crees que no puedes reparar y que empieza como a rumiar todo el tiempo en tu mente, ¿no? Que está ahí, no te puedes quitar ese, es que ya la lastimé porque llegué tarde, porque siempre llego tarde a las cenas con Sara y entonces Sara me va a dejar de querer porque siempre llego tarde a las cenas. O siempre le cancelo a mi esposa que no quiero ir al evento porque es súper socialité, porque yo necesito mucho tiempo para estar yo solo y entonces empiezo a sentir mi esposa en algún punto me va a cambiar, me va a dejar o ya no me va a querer porque yo constantemente necesito marcar este límite. Y puedo empezar a ceder en mis límites si mi culpa se hace muy grande y se hace dañina. Y ahí hay un meollo bien importante. Y eso es importantísimo porque ahí es cuando te empiezas a sentir en deuda con la otra persona. Y la vida no se trata de sentirte en deuda, se trata de disfrutarla y se trata de hacerte responsable y de reparar. Reparar. Y otra vez volvemos a lo mismo que en el episodio pasado, ¿no? Es esta repetición. Aprender a través de la repetición cómo volver a recablear estas neuronas, estas conexiones en donde dicen, no te consumas por eso, no estás en deuda con nadie, al contrario, nada más puedes reparar, eres ser humano, te equivocas. Y eso siento que es un punto bien clave. Fíjense que cuando estaba preparándome para este episodio, percibí que hay un rasgo medio egocentrista, medio narcisista de la culpa tóxica, porque, bueno, tóxica no es la palabra, de la culpa dañina. ¿Neurótica? Neurótica. Porque entonces cuando esta culpa está acá, tú sientes que a lo mejor lo que le hiciste al otro lo hirió tanto como si el otro no pudiera hacerse cargo
de sus propias emociones. Y entonces te empiezas a percibir a ti mismo un poco como en un centro del mundo donde, claro, mi error lastimó tanto al otro. O sea, imagínense qué grado de dañino puede ser esta culpa neurótica. Porque entonces mi error puede dañar tanto al otro que no solo yo no me hago responsable de cómo la regué, le quito la responsabilidad al otro de poder hacerse cargo de sus emociones. Y ahí le estás dando al clavo en algo que es como un foco rojo o una bandera roja para decir, quizá hay algo de neurosis en mi culpa. Y es el hecho de que no se vive en el diálogo y en la intersubjetividad. Si yo le pregunto al otro, oye, esta acción mía siento que está muy mala onda contigo, a ti te afectó tanto como yo creo, entonces está disminuyendo la neurosis, la estoy viviendo de una forma más humana. En cambio, si todo lo vivo en mi monólogo interior, no me atrevo a exponerlo, me preocupo mucho, me afecta mucho, no es determinante, pero es una señal de que posiblemente sea neurótica. Me encanta cómo ustedes hablan de la culpa hacia el otro, y sí, porque nace la culpa a partir de las relaciones, ¿no? De pertenecer a una sociedad, de pertenecer a una cultura. Pero ¿qué pasa cuando esta culpa te consume a ti mismo? O sea, por ejemplo, a mí me pasa mucho, mucho, mucho y lucho mucho, mucho con esta parte de ir al gimnasio, ¿no? Sé todos los beneficios que tiene, pero nada más el decir, ay, me tengo que parar a hacer ejercicio, es muy pesado. Y cuando no lo hago, siento una culpa y empiezan estas voces en mi cabeza, tienes que ir, no importa que sea a las 8 de la noche, tienes que ir. Si lo logro, me tranquilizo esa culpa. O sea, siento que no me estoy traicionando. Pero si no lo hago, siento una traición que no paro de decir cómo no fue. O sea, era más fácil pararme, ir a hacer ejercicio y terminar. Sí. ¿No? Que estar todo el día dándole vueltas a la misma fregadera. Y esto viene, o sea, ¿por qué lo menciono? ¿Y por qué me gusta este ejemplo? Porque esto viene a partir de mi cultura. ¿De tu deber ser? De mi deber ser y de lo que yo vivo en mi círculo. Veo que todas van al ejercicio, la pasan muy bien, están súper fit, van, vienen, comen bien. Y a mí me pasa peor con la comida, porque entonces veo todo esto, veo que ya no me parece el ejercicio y entonces, ¿qué crees? Pues como más. Dije, ya no fui a hacer ejercicio, entonces ¿cómo? Como y una entonces, especie de castigo. Me castigo. Y entonces te da más culpa si comes más. Exacto, pero Ay, es difícil. Entonces no te responsabilizas de estas acciones que tú estás tomando, de estas decisiones que estás tomando. Te voy a proponer algo que obviamente puede no ser tu caso, pero está interesante. Es una interpretación posible y muy interesante. Tú lo vives como si fuera contigo misma. Me da culpa conmigo que no fui al gym. Sin embargo, hay voces en tu mente que te dicen, ve, deberías de ir. ¿Qué te muestra eso? Que más allá de que en tu presente te estén reflejando esta norma de que debemos ir, etcétera, hay voces introyectadas de la primera infancia que originalmente sí era un otro el que te transmitió esas exigencias. Si es que es tu caso, una forma de desarticular este tipo de forma de pensar es ir viendo hasta dónde vas al gym por ti realmente y hasta dónde vas para cumplir con un otro imaginario. Es increíble lo que estás diciendo porque desde que cambio yo la narrativa, sé que lo hago por mí. O sea, ¿a qué me refiero con esto? En vez de pararme y decir, tengo que ir al gym por cumplir con estas expectativas, probablemente, me gusta ir. O sea, me gusta ir y lo hago porque me siento mejor. Cuando tengo esta narrativa en mi cabeza, te lo juro que las cosas fluyen mejor. Te creo. Sin embargo, si aún así te da culpa cuando no vas, especialmente ese tipo de culpa, con voces que no se viven en primera persona. Explorar de dónde viene. Exacto. Hay una señal de que ese discurso que yo me cuento de que no, sí es porque me gusta y me hace sentir bien, no llega a la profundidad de mi inconsciente. No por algo a Freud se le decía que es uno de los maestros de la sospecha. Porque lo más fácil es creer lo que escuchamos, creernos la voz interna y más cuando la estoy haciendo yo porque creo, porque quiero y porque estoy pensando como quiero pensar. Pero eso no significa que en lo profundo de mi mente no haya algo todavía que no está estructurado, que no está vinculado a mi conciencia. Y además, chéquense esto. Si la culpa es directamente una emoción relacional con el deber ser, que eso es lo que nos van diciendo nuestros papás, como desde los 2, 3 años hasta los 6, bueno, y nos pueden seguir diciendo la sociedad y demás, ¿no? Pero la culpa empieza desde como los 3 añitos que te están diciendo así debes de ser. Pero ojo,
lo acabamos de decir. Si nuestros papás de repente nos dan un mensaje, aunque sea inconsciente, aunque sea por tono de voz o lo que sea, si no lo haces, nadie te quiere, si no, no sé qué, entonces las voces que tenemos internalizadas o introyectadas del deber ser, justamente pueden ser muy punitivas. Y eso sí lo decía Freud, ¿no? O sea, si te pasas de deber ser, si te pasas de super yo, de autoritarismo con el niño, va a internalizar esas voces y entonces su diálogo interno va a ser súper estricto, súper punitivo y puede ser confuso porque, por ejemplo, yo sé de familias que a lo mejor los papás le dicen a los chavitos, ay, me duele la panza, mamá, no quiero ir. Bueno, está bien, no vayas a la escuela, nos vamos al parque, ¿no? Ay, es que estoy cansado, no quiero hacer tarea. Bueno, ok, no hagas tarea. Ay, es que llamarte del ballet, ya me quiero salir del ballet. Ok, salte del ballet. Pero luego viene un castigo inconsciente, ¿no? Como, mira qué malas están tus calificaciones. Y ahí hay un doble mensaje que mandan los papás. Porque por un lado te dan por tu lado, pero por otro lado luego te reprimen. Pues no, te regañan por que no obtuviste X calificación o X resultado o X situación que ellos querían. Entonces, esas voces que son las que introyectamos también son confusas. También es una voz como, sé que tengo que ir al gym, o sé que tengo que hacer dieta, o sé que tengo que, no sé, pararme a las 5 de la mañana para poder llegar a la oficina, bla, bla, bla. Y si no lo hago, viene un castigo, pero el castigo también es inconsciente, también es de otra voz. Y entonces hay un doble mensaje todo el tiempo que se puede jugar ahí adentro. Claro. Y eso ya está bien confuso y eso sí está de, espérame, déjame lo dijero, porque tenemos que entender de dónde viene cada una de las voces. Creo que puede venir. Perdón, rapidísimo, acabo nomás. Y qué error creer que una de esas voces es mi voz. Yo creo que eso debe de venir de un apego evitativo. Claro. O sea, eso es lo que tú estás diciendo. Sí, pero, o sea, a ver, explícanos, ¿cómo sería? ¿Por qué evitativo? Porque el doble mensaje es un mensaje evitativo. Es en donde te digo, haz lo que quieras, pero después... Pero me tiene que gustar. Pero te tiene que gustar. Sí, qué difícil. Sí, es como cuando haz lo te que tú decían... quieras, pero me tiene que gustar a mí. Oye, ma, ¿puedo ir a la fiesta? Lo que tú quieras. ¿Sí o no? ¿Cuál es el mensaje? Ya decidí si ir y te reciben con una carota, ¿no? De ¿por qué fuiste a la fiesta? ¿Por qué tomaste esa decisión? Y entonces... es ambivalente y evitativo, porque evito el problema de enfrentarte, de decirte sí o no, de poner los límites que deberían de poner, y al mismo tiempo te regaño porque ya no me pareció. Es súper complejo lidiar con eso. Ahora, tú decías que es como peligroso creer que esa es mi voz. Sin embargo, ¿qué es mi voz sino el eco de las que he escuchado? Claro. Algo ahí muy interesante es que a fin de cuentas nos construimos a través de introyectos, a través de mensajes que vamos recibiendo. El tema es que si los mensajes que recibí son contradictorios, esa contradicción va a ser inherente en mi persona, en mi personalidad, y si no me trabajo, la voy a estar actuando y manifestando constantemente. Por eso me gusta trabajar con mis pacientes. A ver, ¿quién es esa voz? ¿Realmente tú, Uriel, a esta edad, aquí en el podcast, estás buscando eso? ¿O es la voz que te dice, pero obviamente para esto uno se tiene que conocer y trabajar mucho en terapia, ¿no? Pero es, no, es la voz que me está diciendo que mi papá de chiquito siempre me decía, tienes que hacer A, B, C. Ok, ¿te lo dijo mucho tu papá? Sí. Es un eco que va a quedar dentro de ti, sin duda. ¿Lo quieres seguir escuchando y actuando conforme a él? ¿O podemos empezar a crear una nueva voz? ¿O escuchar otra voz interna tuya que podamos ir a otro camino? Una manera muy importante desde mi punto de vista de trabajar este tipo de voces es entendiendo que lo más difícil sería eliminarlas. Si tu papá te decía tal cosa y te lo repetía mucho y tú dices, ya no quiero vivir con eso, la voy a tratar de borrar, te enfrentas a un reto muy grande. En cambio, el tratar de deconstruir esa voz o desmenuzarla y decir en qué tiene razón, por qué me lo decía, desde dónde viene, en qué me ha ayudado, y entonces con qué partes de la voz me quiero quedar e integrarlas a esa voz mía que yo constantemente estoy construyendo, es mucho más fácil. Sí, porque nada es tan bueno ni nada es tan malo, ¿no? O sea, sí podemos agarrar las cosas que me funcionan de todo lo que ya hice, pues no sé si inherente a mí, pero ya lo hice mío, ¿no? Entonces puedo quedarme con lo bueno o lo malo. Creo que cuando nos quedamos con la totalidad o nos quedamos con lo negativo y punitivo
de esa ley, de ese padre, de esa madre, de ese deber ser. Y ahí nos quedamos rumiando en, ya lo hice mal, no voy a reparar porque ya nada tiene reparación. Regresamos a un punto de vista muy egocentrista, muy narcisista, como narcisista desinflado, ¿no? Pero como, ya no tengo forma de arreglar nada y se apodera de mí esa voz. ¿Qué es esto de narcisismo desinflado, Mora? Platícanos un poquito. Como cuando te sientes un poquito el centro del universo también, justo ya la regué, ya nada tiene solución, ya es muy totalitario y no hay poder humano para que el otro me disculpe, me perdone, ¿no? Claro. Pero con como una connotación negativa hacia mí. En vez de este síntoma o en vez este del rasgo narcisista clásico de soy el mejor, es soy el peor. Exacto. Pero sigues siendo igual de narcisista, importantísimo porque eres el peor. Y hablando de esto, me gusta traer con la culpa. Tiene mucho que ver con este arquetipo, estereotipo que de repente hemos hablado de la víctima. La víctima es muy narcisista en el sentido de que soy lo más, pero soy lo más peor. Soy lo más, pero lo más malo. A nadie le ha ido peor que a mí en la feria. A nadie le va peor que a mí. Sí, y pero eso está lleno de culpa. Pero acuérdate que esa culpa viene de un condicionamiento. Ajá. Pero ojo, para que lo sepamos, ¿no? O sea, si yo de repente siento que soy la peor, vengo condicionada y estoy cargada de culpa. De que todo lo que hago es lo peor que se puede hacer. Con la víctima pasa algo muy interesante en relación a la culpa porque no está puesta en uno, sino que está proyectada. Cuando yo me paro en la víctima, el culpable es el verdugo, el otro, el victimario. Entonces, claro, puede estar estructurada una persona que es muy víctima en torno a la culpa, pero además esa culpa la va a vivir puesta en los demás. Exacto. La proyecta para allá. La proyecta. Es totalmente otra inconsciente. Exacto. Ahí otra vez encontramos uno de estos grandes retos de cómo descubrir el inconsciente. O sea, alguien que está convencido de que pobre de mí y que los demás me han hecho y demás. ¿Cómo haces para retrotraer esa proyección y darte cuenta que tú cargas con una culpa desde hace muchísimos años que ha estructurado tu psique? Son palabras mayores. Palabras mayores, y yo creo que siempre es un poco el hacernos más responsables. Sí, el otro me trató muy mal, ¿no? El otro me pegó, el otro me gritó, el otro me corrió, el otro me... ¿Y por qué yo sigo ahí? ¿Qué parte de mí se mantiene en ese vínculo? El vínculo que sea, ¿no? Si es un vínculo de que todo el tiempo me están diciendo tú lo estás haciendo mal, tú estás mal, tú bla, bla, y te tiran basura y basura y basura, porque yo me estoy quedando ahí. Y entonces cuando agarras tu responsabilidad, solo así te puedes mover del lugar. O sea, acuérdate que la culpa viene de límites y esos son los que pones tú y los que te ponen a ti. Y entonces cuando eres víctima no pones esos límites y por eso te pasa lo que te pasa. Y me voy a regresar un poquito más atrás de lo que dijiste acerca de cuando se instaura un super yo, como dice Freud, ¿no? Que vendría siendo esta culpa. Vendría siendo el deber ser. El deber ser, pero el deber ser se relaciona mucho con la culpa, no es como estas reglas, estas normas, que es lo normal, ¿no? Sí, ¿cumplo el deber ser o no lo cumplo? O no lo cumplo. Si es correcto o no, si me meten a la cárcel o no, porque sí o porque no. Bueno, al final, lo que hace este super yo es que si te pasas a vivir a un super yo muy estricto, pues sí te rigidizas y sí te vuelves muy perfecto bajo las normas de la cultura en donde vives y la sociedad en donde vives, ¿correcto? Porque si te cambias de país o de cultura, pues probablemente no apliquen. O de casa y te vas a vivir con tus vecinos. Exacto. Y no aplican las mismas reglas ni las mismas leyes. Y a lo mejor lo que tú creías que era mortal, así de que, ¿cómo crees? Pues aquí ni al caso. Cuando te pasa esto, siento que pierdes mucha esencia. ¿A qué me refiero? Pierdes mucha alegría, alegría, mucho gozo. Y entonces, cuando te rigidizas y no permites ese gozo, pues pierdes creatividad, pierdes innovar, pierdes muchas cosas que también son parte de ti. Y eso pasa porque cargas con cosas que ni siquiera son tuyas o están instauradas, sí, en esas vocecitas. Pero realmente es importante saber que no tienes que vivir así, no tienes que vivir siempre en deuda. Me gusta eso.
creo que está clave, ¿no? O sea, creo que es un punto clave para cacharnos a nosotros mismos. Me siento en deuda con alguien o algo ahorita porque vengo tarde, porque puse un límite, por ejemplo. Eso está bien cañón. O sea, y creo que también es algo bien cultural mexicano. Obviamente hay gente que más y menos, pero en general creo que el mexicano tenemos culpa de poner límites. Sí. ¿No? Y incluso Sí. tú lees un correo de chamba y es, hola, estimado fulanito, me gustaría saber si de casualidad pudiera ser posible que entonces... Le sacamos mucho a la confrontación. Ajá. Los ¿Me puedes españoles imprimir? cuando vienen a México la pasan difícil porque ellos son súper frontales. Claro. Y Súper todo el directos. mundo se les ofende, todo el mundo se les siente mal. Y pues sí, es cierto, nuestra cultura es muy de quedar bien y eso es un problema. Porque por supuesto Exacto. que ahí hay mucha culpa inconsciente. Sí, entonces esta culpa inconsciente que me limita de poner límites, valga la redundancia, porque al final si yo pongo un límite me da culpa, porque en mi fantasía, en mi imaginación, yo creo que estoy lastimando al otro cuando le digo, güey, la neta no puedo ir contigo hoy, estoy muy cansada. O cuando le digo al otro, sabes que la neta tenemos que terminar esta relación laboral porque el otro proveedor me va a hacer unos flyers mucho más grandes. Y como sociedad, sí está interesante que podamos poco a poco ir viendo qué onda con esa culpa, porque eso me hace sentir que yo le debo al otro. Y no es verdad. No le debes nada al otro. No si pusiste un límite asertivo. Muchas veces la culpa viene a señalar algo que sí tenemos que reparar. En ese sentido, pues depende del caso, ¿no? Justo ese es el propósito de la culpa. O sea, esa emoción se instaura en nosotros para decirnos, puedes reparar. O sea, es un momento de acción hacia lo que sí puedes hacer. Y eso sería una culpa positiva. O sea, para Claro. eso vendría a servir la culpa. Pero ese es el gran reto, ¿no? Claro. ¿Cómo sé si mi culpa es sana o es neurótica? Para hablar de neurosis, poner un ejemplo que pueda pues aterrizar un poco más a la audiencia qué es la neurosis, voy a platicar una idea de Lacan. Dice Lacan que en un matrimonio donde la mujer es infiel y el hombre tiene unos celos neuróticos tremendos. No porque ella sea infiel realmente significa que esos celos están justificados y son sanos. Ese es un ejemplo interesantísimo porque es clásico que cuando le señalamos a alguien, no solo en consulta, en la vida cotidiana o a nosotros mismos, algo de la psique que parece estar desequilibrado, si podemos justificar con que sí tengo razón, entonces ya quiero hacer caso omiso de cómo es mi proceso psíquico. Volvamos a esta pareja. Ella sí es infiel, verdaderamente infiel. Pero él vive los celos de una manera desequilibrada, que le hacen perder su paz, que lo sacan de quicio, que lo llevan a emociones exageradas, que desestructuran su funcionamiento emocional y psíquico. Entonces, más allá de que ella sea o no infiel en la realidad, sus celos son neuróticos por la forma en que se viven. Esto me parece interesantísimo porque te muestra cómo la propuesta terapéutica es que podemos vivir situaciones difíciles y enfrentarlas sin caer en la victimización, en la dramatización, en los extremos, en los exabruptos emocionales, en las reacciones extremas, exageradas. Y no es lo normal, no es lo que está socialmente comprendido, validado. Al contrario, es muy fácil que si estás enfrentando con calma una situación difícil, te digan cómo, pero te da igual, no te importa, ¿cómo estás tan tranquilo? Hasta se juzga la ausencia de neurosis. Claro, es súper verdad. Típico que estás en un funeral y es como, ay, pues lo está tomando muy bien, no llora, pero está raro. No sabes qué está pasando adentro de la otra persona, ¿no? O sea, como que tendemos a siempre estar analizando que cuando alguien está más ecuánime, parece que está mejor. Y no siempre lo sabemos. No, y además, si hablas con la persona y te dice, sí, en efecto estoy tranquilo, ahí se va a despertar un juicio muy grande. Claro. Por eso también estuvo tan valioso el episodio con Rosemary Martínez, que nos platicó de cómo ella vivió la muerte de su mamá de una forma positiva. Y muy transformadora. Muy transformadora, y creo que es un gran ejemplo de la alternativa que hay frente a lo difícil. Volviendo al ejemplo de Lacan, ese hombre podría platicar con su esposa y proponerle una relación abierta, podría divorciarse, podría darle un ultimátum y pedirle que haga el esfuerzo de dejarle de ser infiel, pero no necesariamente lo tiene que hacer desde un lugar insoportable de tragedia interna.
ahí es donde estaría la neurosis. Y ahí estaría entonces la diferencia entre una culpa sana y una neurótica. Si yo puedo relacionarme con mi culpa, la siento proporcional a lo que está sucediendo, entonces está todo bien. Me va a motivar a reparar. Pero la siento proporcional a lo que estoy sintiendo puede quedar un poco ambiguo. Porque, ¿cómo sé? O sea, ¿cómo objetivamente yo puedo medir cuánta culpa debo tener ante X falla que tuve? Entonces, todavía ahí me parece un poco ambiguo. A mí me gusta pensarlo en, primero hay que ver si realmente dañé. Porque volvemos a lo mismo. Yo puedo creer que te daña cuando yo te pongo un límite, pero a lo mejor y tú eres lo suficientemente maduro y responsable para respetar mi límite y no tienes tema. O eres lo suficientemente narcisista para creer que te dañó profundamente y te lo van a decir también. Y te lo van a decir también. Entonces, primero y antes que nada, cerciórate que no es solo tu fantasía de culpa. Vamos a ver si el otro te va a decir que sí o que no, y tampoco es receta garantizada, ¿no? Porque puede haber reacciones narcisistas. Creo que es responsabilidad del otro. O sea, tu responsabilidad hacia ti, hacia tu persona, es poner ese límite sin pensar que estás dañando al otro. O sea, en el sentido de, oye, no quiero ir, se vale. Y si el otro está lastimado, será su responsabilidad o... Sí. De decirte, oye, me lastimaste, y tú ya ves cómo contestas y cómo se repara. Ajá, y si es responsabilidad del otro siempre hacerte saber cualquier cosa que quisiera hacerte saber. Sin embargo, si yo tengo culpa y el otro no me dice nada, a lo mejor y yo puedo crear una culpa neurótica, dañina, que está todo el tiempo dando vueltas en mi cabeza y quizás ni siquiera lastimé, quizás ni siquiera vale la pena tener esa culpa. Porque a veces hay la fantasía de que lastimamos, o sea, en la imaginación lastimé al otro, pero a lo mejor el otro ni te topa. O a lo mejor va a alimentar tu fantasía. Es que también eso es complejo. Vamos a aterrizar un poquito de cómo se ve la culpa, o sea, cómo se ve la culpa. Te sientes mal, incómodo emocionalmente. Te sientes arrepentido. No te sientes tranquilo, sientes emociones difíciles, sensaciones corporales desagradables. Te sientes muy intranquilo, te sientes arrepentido porque... el otro se va a enojar, porque lo pude lastimar, porque me puede cachar la policía. O sea, hay diferentes escalones también de culpa, ¿no? O sea, no es lo mismo robar un banco que decirle a mi esposo como hoy no voy a ir contigo a tu evento, ¿no? Es como que existe una incomodidad, ¿no? Y es como, siento que la clave de esto es sostener esa incomodidad mientras tú te seas fiel a ti misma. No, es que está bien delicado, Sara, porque si yo me soy fiel a mí misma y si estoy transgrediendo al otro, ¿hasta qué punto? Es que no, nunca transgredir al otro, porque si transgredes al otro, entonces sí hay una culpa y tienes que reparar. Una culpa sana, o sea, porque estás viviendo dentro de una sociedad. Entonces existen estas reglas que no puedes transgredir, ¿me entiendes? Claro. Mientras no afectes al otro. Pero... yo cómo percibo la culpa o cómo la siento la culpa es esta incomodidad, ¿no? Yo siento que una buena manera de formularla, que puede ayudar a detectarla, es miedo al castigo. Eso. Porque en un nivel profundo, la culpa suele simbolizarse así. Claro. Y muchas veces cuando el castigo no puede suceder, por ejemplo, alguien que roba, pero lo hace de una forma perfectamente planeada, ¿no? Y entonces no lo pueden cachar, exacto. Aún así siente culpa. Generalmente eso está acompañado de un miedo a un castigo metafísico. Bueno, sí, ok, me salí con la mía, pero ¿qué tal que el karma existe? ¿Qué tal que San Pedro me la cobra en la entrada al cielo? Entonces, no, o sea, es cómico, pero al mismo tiempo es cierto. La culpa generalmente se estructura como un miedo al castigo. Eso puede ayudar a identificarla. Pero me gustaría dar un paso atrás porque estábamos en una discusión que es muy compleja y vale la pena, aunque sea la respuesta clásica, vale la pena ponerlo sobre la mesa. La regla dorada. No hagas lo que no quieres que te hagan. Esa es una buena forma, es un buen punto de partida para empezar a medir lo que debería, entre comillas, o no debería, entre comillas, causarme culpa. Si a mí me parece bien que alguien me ponga un límite y me diga, oye, no me gusta que me hables así, entonces yo no tengo básicamente por qué preocuparme de poner ese mismo límite. Ahora, si yo estoy incómodo de poner un límite porque a mí no me gustaría que me lo pongan, ojo, ahí hay que revisar, ahí hay que entrar más profundo. Sí, porque aparte o sea, sí parte de la culpa o es
aliado a la culpa. Sin embargo, estamos hablando de si yo no tolero que alguien me ponga un límite, si a mí no me gusta, entonces, ¿qué estamos hablando? Ya serían heridas de rechazo o rasgos codependientes. O sea, nos podemos desplegar a millones de problemas en la adultez, ¿no? De no poder aguantar que alguien nos ponga un límite. Exacto. Entonces, la importancia de tolerar el límite del otro y de tolerar la frustración de que el otro se enoje o le incomode o le moleste o llore o me vale cuando yo ponga un límite. Pero sí creo que hay mucho como para aprender a tolerar la frustración con respecto a la culpa y con respecto a los límites. Si no toleramos frustración, no podemos tener culpa reparadora y no podemos poner límites. Es que lo hablas muy fácil cuando lo hablas y lo sacas para afuera, cuando es hacia el otro. Uh-huh. Trata de ponerlo contigo. Cuando tú te haces eso, todo lo que dijiste a ti. Uh-huh. A ver, Eso ya no es tan ponnos otro fácil. ejemplo. El castigo es muy fuerte. Cuando tú eres autoexigente contigo y tú transgredes una cosa que a ti te incomoda, que te pone en un nivel de incomodidad, entonces tu castigo que tú te pones es mucho mayor que el que tú le pondrías a la otra persona. Y eso es cuando yo No también creo que es muy duro. No todas las personas tienen esa forma de ser, aunque muchas sí. Está interesante que lo menciones. Significa que está muy introyectado el deber ser, tanto que yo soy mi peor juez. Yo soy el que más me exige. Sí, es correcto. Y ahí hay neurosis, dicho sea de paso. No, por supuesto. Por supuesto es una que hay forma neurosis. de la neurosis. Uh-huh. Y qué importante, porque sí Y se creo ve en que el castigo. cuando uno es su peor juez, está bien duro porque entonces te quedas como rondando sobre ese arquetipo, rondando sobre la autoexigencia, la autocrítica, la autodevaluación, y difícilmente de ahí vas a construir algo. Porque paso que des, paso que tu exigencia te va a decir no es suficiente. Paso que tu exigencia te va a decir, no, fíjate cómo los demás sí lo hacen bien y tú no. O sea, cuando la exigencia es más fuerte que tu tolerancia a tu propia frustración, difícilmente puedes salirte de ahí. O sea, te absorbe y te come ese peor juez. A ver, aterrizando un poco. Si usamos la regla dorada, ¿no? Yo no voy a hacer lo que no quiero que me hagan. Puedo empezar a medir si mi límite o si mi acto merece una culpa significativa o no tanto. Otra forma, retomando algo que hemos hablado antes, es a través del diálogo. Uh-huh. Quizá no con la persona que está involucrada en el conflicto, o quizá también lo puedo dialogar con mi terapeuta, con mis amigos, con mis familiares. Y entonces, al ponerlo fuera, en vez de quedármelo adentro y vivirlo más en un conflicto de introyectos, lo empiezo a medir, a evaluar. Y vamos a poner el ejemplo de que ya llegué a la conclusión de que actué bien, pero sigo sintiendo culpa. ¿A cuántos no nos pasa eso? ¿Con cuántos consultantes no lo han vivido? Sí, que sí. Después de un buen trabajo analítico queda claro que no hay por qué sentir culpa, pero la culpa, sin embargo, se manifiesta. Ahí tenemos ya totalmente distinguida la culpa neurótica. Y entonces, ¿qué hacemos con ella? Ahí viene la siguiente gran pregunta, que tú estabas un poquito yendo en esa dirección hace rato. O sea, ¿qué hago? Ya me di cuenta de que no tengo por qué sentir culpa, actué bien, puse un límite que correspondía, pero me siento culpable. ¿Y entonces? ¿Qué se hace? Entonces, tú dime. Pues retomando tu idea, primero vamos a decir lo que no hay que hacer, que es reprimirla. Como no me debería sentir culpable, pero sí me siento culpable, lo voy a bloquear, negar, tapar, esconder, reprimir. Proceder de esa forma hace que no cambie mi forma de ser, que en el fondo me siga sintiendo culpable cuando no corresponde. Y salga de forma inconsciente en un acting out. Exacto, sí. ¿No? Lo reprimo temporalmente y después va a volver a aparecer. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Es lo que tú decías, es estar con esa culpa. Sí. Mirarla, preguntarle o preguntarnos frente a ella de dónde viene, tratar de rastrear su origen. Ahí es donde es tan valioso el trabajo psicoanalítico, el trabajo de la terapia que mira el pasado y la primera infancia para buscar cómo fue que se construyó. Viendo el ejemplo que poníamos de Lacan, donde ese hombre vive celos neuróticos frente a una esposa independientemente de que ella sea o no infiel, estamos viendo cómo él está proyectando un contenido inconsciente en una situación dada. De la misma forma, si yo ya me di cuenta que no tendría por qué sentir culpa, sin embargo la siento, me puedo dar cuenta de que estoy proyectando algo inconsciente. Uh-huh. Y entonces es una invitación a rastrearlo. ¿Por qué cargo con culpa? ¿Desde cuándo?
no es algo que salió de la nada. Es algo que tiene una historia que olvidé. Porque hay que acordarnos que se desarrolla desde los 3 añitos. Entonces, una vez más, para los padres que nos escuchan, aunque los niños no se vayan a acordar, los estructura todo lo que les decimos en esas edades. A mí hay un medio acordeón que me parece importante con la emoción de la culpa, que es, no todo necesariamente es reparable, porque creo que la culpa podemos vivirla, asumir la angustia que genera, intentar reparar, porque para eso está instaurada en nosotros, para reparar. Sin embargo, como no todo es reparable, puede ser muy difícil cuando ya veo que ya no puedo reparar, tengo 75 años, ya no puedo cambiar todo lo que viví en mi pasado, ya no hay forma de reparar un montón de cosas, siento una culpa que me puede acongojar y se puede volver sumamente neurótica, pero aunque no es reparable, sí es elaborable. Y el elaborar esa culpa creo que es el aceptarla, mirarla, asumirla, explorarla, responsabilizarme de ella, decir, sí la regué en A, B, C, D en mi vida, me quedan 1 año de vida, 10 años de vida, 50 años de vida, me da igual. ¿Qué puedo hacer ahora para empezar a vivirme a mí diferente? Déjame hacerte una pregunta bien espinosa. ¿Tú pensarías que es más sano, en ese ejemplo que pones, una persona de 75 años que reconoce una culpa muy grande, entiende que ya no puede hacer nada para repararla, sin embargo, sabe que es sana en el sentido de que corresponde a sus actos? ¿Qué sería más sano? Dado que ya no hay nada que hacer, ¿soltarla y morirse sin culpa o llevársela a la tumba? Creo que depende cómo vivas la culpa. Porque difícilmente la puedes soltar y tirar antes de que te mueras. O sea, como ok, entonces vivo en denial, en negación, y no lo asumo. O lo asumo y digo, sí la regué, me arrepiento, puedo pedir una disculpa, aunque sea interna, a lo que le fallé. Pero creo que es mucho más enriquecedor vivirla y saber que es parte de ti. Yo creo que llevártela a la tumba, no tratar de deshacerte de ella. No creo que deshacerte de ninguna emoción funciona. Me gustó tu respuesta, porque sí, yo comparto, es la respuesta amarga, pero es la respuesta más elevada. Porque a fin de cuentas nos toca vivir con quienes somos, o al menos podemos vivir con quienes somos y entonces estamos a la altura de nuestra experiencia. O podemos intentar fragmentarnos y quizá lograrlo y no vamos a haber estado a la altura de lo que éramos. Más que una respuesta amarga, a mí me gusta pensar lo que no es la respuesta del cuento de hadas, que vivieron todos felices para siempre porque son cuentos de hadas. Pero en la vida real, vivir feliz para siempre no existe y lo que más se podría asemejar es vivir lo más completo que puedo. Es que al final eso somos. Somos humanos. Venimos a esta vida a vivirla, a experimentarla, a cargar con cosas que nos corresponden y que no nos corresponden también. Pero al final lo que hicimos en el camino es lo que somos hoy. Bien o mal, con los errores que hicimos, con los que pudimos reparar y con los que no pudimos reparar. Pero al final, cuando llegues a tus 75 años, 80 años y ya sea tu momento de ir, es que tú puedas voltear a ver para atrás y decir, ¿para qué me pasó todo esto? ¿Qué aprendí de esto? No soltarlo, sino integrarlo, porque eso es lo que eres y así te vas a ir. Y eso es lo que veniste a hacer aquí, a esta tierra. Y entonces creo que también, aparte de que sea neurótica o no neurótica, es algo muy hermoso tenerla, porque sí es algo que puedes medir, sí es algo que puedes llegar y decir, ¿qué crees? Lo estoy haciendo bien. ¿Qué crees? Lo hice mal. Aprendí de mis errores. No soy perfecto. Y que sepamos que siempre vamos a regarla, que siempre vamos a tener errores y que eso no nos hace menos valiosos. Claro. Porque el error es creer que la riego, estoy mal, ya. No, como lo hablamos alguna vez, como el pecado original. Es que eso se vuelve entonces el súper yo muy rígido y entonces no puedes disfrutar y entonces vives con culpa y entonces vives castigándote y vives endeudado con todo el mundo. Hay que aprender a vivir con nuestros errores, aprender a perdonarnos también y ser un poquito más light en el sentido de no castigarnos tanto. Y si nos castigamos y nos observamos como yo en el ejercicio, que es una tontería, pero que nos estamos castigando, ver de dónde viene para poder vivir una vida mejor. O sea, esa es la intención de todo esto, ¿no? Como que aprender a caminar juntos en esto y
saber que, o sea, sí hay formas y que la culpa se ve como lo describimos en todo este episodio, pero que también tiene sus cosas buenas y que también, de verdad, lo vuelvo a repetir, somos seres humanos y venimos a equivocarnos a esta vida para lograr ser lo que somos. Muy, muy bonita síntesis y me gustaría subrayar algo que me parece complejo de entender. Porque estás diciendo, la culpa tiene algo bello, porque me ayuda a entender lo que he hecho bien y lo que he hecho mal. ¿Y dónde está la belleza en eso? Especialmente si hice las cosas mal. Y eso es lo que me parece difícil de entender y una aproximación a entenderlo. Es que la alternativa, bueno, habría dos alternativas. Una sería una vida sin diferenciación, donde no existe ni el acierto ni el error, que es una gran pérdida comparada a una vida enriquecida por esa complejidad. Y otra, si nos vamos todavía más atrás, si no existe ni el error ni el acierto, pero tampoco existe la felicidad ni el sufrimiento, pero tampoco existe lo amargo ni lo dulce, no existe la vida y no existe la experiencia. Entonces no somos humanos. No somos directamente. Como algunos podrían imaginar que es la experiencia de una piedra, por ejemplo, completamente neutra, ¿no? Entonces, ese punto de vista, ese contraste con el vacío, con la no experiencia, a veces puede ser reconfortante y a veces puede ayudarnos a valorar lo que estamos viviendo, a pesar de que sea difícil, amargo, cansado, tedioso o lleno de culpa. Y hay un punto más que creo que vale la pena no dejar sin tocar, que viene muy al caso con el tema de la psicología en México, bueno, de la psicología de nosotros los mexicanos, pero particularmente con relación al catolicismo. Esa religión está muy estructurada usando a la culpa en sus cimientos. Sí. Y eso es muy significativo porque las personas que encuentran luz en la religión, y qué bueno que encuentran luz ahí, cuando es católica, generalmente tienen una culpa bastante neurótica. Y eso es algo que vale la pena hablarlo, aunque sea incómodo y confrontante, porque también es liberador entenderlo. No toda la espiritualidad, no todas las religiones usan tanto a la culpa, y entonces cuando la mía sí, pues vale la pena voltearlo a ver y revisarlo. No sé si les ha tocado verlo en consulta, pero sí, es profundo el efecto que tiene. Lo que pasa con el catolicismo, como muchas otras instituciones, más que religiones, instituciones, es que de esa forma, hace muchos años, era la manera de controlar a la gente. Y por eso instauran la culpa. Pero bueno, no todas las instituciones usan la culpa específicamente. Es interesante ver a través de qué emoción. Sí. Yo la verdad crecí católica, entonces sí puedo vivir cómo fue esa culpa. No te puedo hablar de otras religiones, pero me sorprende que, por ejemplo, el judaísmo no la tenga, siendo que venimos los católicos del judaísmo. Sí, es que a fin de cuentas son matices. Porque, no, claro, por ejemplo, lo entiendo, pero a mí me sorprende, pues. A lo que voy es a que en cierto sentido, Sara tiene razón porque la culpa está atravesada en todos los procesos o en la mayoría de los procesos de manipulación o de control generales. Claro. Pero sí hay matices. Por ejemplo, yo la experiencia que tuve leyendo el Corán es que a lo que más le están apostando es directamente al miedo. No exactamente a la culpa, aunque la culpa sea miedo al castigo, pero las descripciones del infierno y las concepciones del infierno en el Islam son tremendas. Como un ejemplo muy simple, no existe la posibilidad de redención. No hay después de 100 años en el infierno o de X ciclos en el infierno sales. Sí, siempre es eterno. Lo que no es así ni en el judaísmo ni en el catolicismo. Hay matices, está el purgatorio, etcétera, ¿no? En cambio, en el catolicismo, la culpa está llevada incluso al mea culpa. Está completamente permeada. Y en el judaísmo, no tanto. Está más el deber ser, está más las ganas de salir adelante, más una motivación de llega más lejos, que también se vive muy fuerte. Muchas veces la presión en las comunidades judaicas de tener éxito puede ser muy, muy fuerte. No se trata de comparar, de decir menos, o peor o mejor, pero sí es interesante ver esas diferencias en los matices. Es que a eso me refiero. No es tanto la religión, sino como las instituciones. Una comunidad ya se vuelve una institución en donde hay reglas y normas. Yo creo que sí es también la religión. No nada más la institución. Yo no quiero que hablemos ya tanto de si son las religiones o no, porque no creo que una sea mejor que la otra y no es por lo menos este capítulo no es de eso. Pero más bien creo que sí es importante que si tú identificas que en tu comunidad
en tu religión, en tu casa, en tu escuela, en tu chamba. En tu mente. En tu mente. Está todo el tiempo la culpa y vives y tomas decisiones con base en esa culpa, que es esa voz que está hablándonos aquí adentro, ese juez súper horrible que te habla, o un juez más laxo, ¿no? Cada quien tiene el suyo. Ahí nada más hay que revisarlo, ¿no? Como decir, ok. Porque yo crecí en México, país católico, que entonces, y en mi casa, con mi colegio, con mi bla, 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 a lo mejor y yo tengo una culpa muchísimo más arraigada que a lo mejor otra persona. Y creo que ese es el verdadero meollo. Como el decir, ok, sí me hace sentido. Sí veo que tengo este juez que me habla horrible y que a veces el castigo es decirme un buen de groserías. Es decir, claro, porque entonces como todo lo haces mal, porque entonces como siempre estás mal, porque entonces... Maltratarme. Claro, y entonces viene una violencia propia durísima del castigo. Pues y eso es lo que hay que ponerle atención. Claro, porque de eso se trata la culpa. Es un sentimiento de pertenencia en donde sí perteneces a una cultura, a una comunidad, a una sociedad, y en donde tienes que adaptarte a esas normas, que no son las mismas a otra cultura, a otro contexto, a otro... Entonces, sí quiero recalcar que las normas que para México aplican, no aplican para otro lado, y está bien. Incluso creo que las normas que aplican para un hermano gemelo no aplican para el otro, aunque sean los mismos papás. Creo que pueden vivir diferente la culpa. Qué bueno que lo dices. Puede vivir diferente la culpa, pero las normas son las mismas. Sí, pero qué bueno que Pero lo pueden dices. vivir diferente. Porque me recuerdas algo que quería decir hace rato con relación a un comentario tuyo y se me había ido la onda. Es cierto que es valioso que los papás sepan que la manera en la que se vinculen con sus hijos, especialmente en los primeros años, los estructura, ¿no? Que esta idea de, no, pues es bebé, ni se va a acordar, no, hombre, no solo se va a acordar, estás estructurando su psique. Pero, no es algo que los papás puedan evitar. Sí hay que intentar ser lo más asertivos posibles, no mandar mensajes subliminales o implícitos de no te voy a querer si te equivocas. Por supuesto, hay que dar el máximo, pero no pensando que se puede evitar por completo que se formen heridas en la infancia, porque eso es parte de la vida humana. Porque al final un papá y una mamá siguen siendo eso, siguen siendo humanos y se equivocan. No, y además, nadie sabe. Y ojo con la crianza respetuosa que ahora está tan de moda. Y ojo con la crianza respetuosa que ahora está tan de moda en no poner límites, en no poner reglas y caer en lo permisivo porque desestructura todavía más. Me gustó como lo dijiste. Pues porque aparte cada niño, o sea, en esta área de lo que dices de los hermanos y gemelos, que yo tengo gemelos, cada uno trae su carácter, cada uno trae su temperamento. Entonces la manera de vincularte con cada persona, con cada niño, con cada hijo es diferente. Exacto. Pues muy bien, creo que tocamos muchos puntos que invitan a la reflexión profunda y que despiertan perspectivas nuevas. También me parece que se está logrando el objetivo de esta temporada, que es tocar emociones más cotidianas, explicarlas de una manera que nos lleven más a revisar y entender nuestro día a día desde otras ópticas. Y esperamos que ustedes también lo estén escuchando así. Si tienen comentarios o si tienen preguntas, nos encantaría que las dejen en los Reels o en el episodio en YouTube o en Spotify. Nosotros las leemos y las tomamos en cuenta para los siguientes episodios. Así que los invitamos mucho a eso. Y esperemos que también a ustedes les esté resultando así esta temporada, interesante, más aterrizada, más llevada a lo cotidiano. Pueden seguirnos en Instagram en @másallá_de-la-persona. Lo mismo en TikTok. Nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden ver en YouTube y hasta la próxima.